Entrevistamos a los protagonistas de la noticia. Con responsabilidad y objetividad, presentamos Punto de Vista. Y a la cabina azul nos comparten en Punto de Vista. Presento el saludo de René Contreras. ¿Qué tal, licenciado René Contreras? ¿Cómo está? Muy bien, Mary Mabel Reyes, aquí comenzando Punto de Vista hoy jueves 13 de febrero, la antesala para el Día de la Amistad. Este va a ser un día de mucho movimiento, habrá compras en las tardes, sí. En la noche la floristería también la del Mercado San Miguelito va a tener actividad y todas las otras que reparten ese producto el día de mañana. En la cabina azul de La Poderosa se encuentra ya con nosotros el ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial, Mario Durán. Bienvenido, ministro. Bueno, muchas gracias por estar aquí una vez más, por la oportunidad que me dan de estar con ustedes, compartiendo también con los radioescuchas, Mabel, René. Gracias. Les agradezco de verdad y bueno, aquí estamos en La Poderosa como siempre, ¿verdad? Así es, en esta cabina azul, ministro, para conocer, bueno, hemos dado seguimiento a toda esta situación que se ha generado. ¿Cómo ha visto el ministro de Gobernación la repercusión después en la Asamblea Legislativa? No hubo dictamen, fíjense, para avanzar en el estudio del préstamo de 109 millones pendiente de autorización. El banco ayer emitió un comunicado, dice que es una institución apolítica y que se mantiene prácticamente al margen de todo esto que rodea esta discusión para el estudio. Sí, bueno, que antes que todo, primero agradecerles nuevamente la invitación y decirles que disculpen por los minutos tarde, ¿verdad? Tuvimos que ir a dejar a la niña al colegio y yo sé que todos los padres de familia entenderán esa situación y sobre todo el tráfico siempre se complica, una deuda también, ¿verdad? Pero bueno, ahí estamos y un placer estar aquí. Bueno, definitivamente lo que ha pasado en la Asamblea en los últimos días es una situación en la que como gobierno nosotros estamos a la expectativa, ¿verdad?, de la aprobación de ese préstamo. Literalmente, pues, de hecho estamos hablando solamente de la tercera fase en esta situación. La tercera fase. Pero también sabemos que hay una deuda de la segunda fase, una comisión que aprobó los 91 millones el año pasado, pero igual cuando no se han ratificado en pleno. Esto es, aquí puede sumar esos 91 millones de la segunda fase, que es un tema de integración, ¿verdad? Un tema de ayudar a las comunidades, a los marginados de todos los tiempos, ¿verdad? A los que están excluidos de las políticas públicas. Y un 109 millones, que es la discusión de estos últimos días, que se trata sobre tecnología, herramientas para la policía y para los militares. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos fortalecer tanto al Ejército como a la Policía Nacional Civil en el combate a la delincuencia. Es decir, esto favorece directamente a la población salvadoreña, pero se ha encajonado ahí, ¿verdad? Hay una situación en la que los diputados no quieren aprobar, no quieren dar ese voto en defensa de nuestra policía y nuestros militares, en defensa de la población salvadoreña, y eso es lo que ha tenido, pues, en esta situación, en estos días a la Asamblea junto contra el Ejecutivo, ¿verdad? ¿Y usted cree que se agudizó el problema? El método, ministro, quizás vino a complicar un tanto, digamos, entendimientos. ¿Cree usted, en opinión del ministro de Gobernación, sigue este choque Asamblea-Ejecutivo o cree que ya estarían buscando un diálogo? No, nosotros, y yo lo he dicho reiteradamente, nosotros estamos en busca del diálogo, nunca hemos dejado el diálogo, nosotros hemos asistido a cada una de las convocatorias que ha hecho el legislativo. Ustedes pueden hacer de cuenta o sacar en los números, ustedes tienen registro perfectamente como radio, como YSKL, ¿verdad?, de todas las intervenciones que hemos tenido dentro de la Asamblea Legislativa, tanto ministro de Defensa, tanto Policía Nacional Civil, el director de la Policía, el ministro de Justicia, Rogelio Rivas, entonces, bueno, también que el caso de Osiris, también que él se ha presentado en varias ocasiones allá dentro de la Asamblea. Es decir, hemos asistido a cada una de las convocatorias, hemos gastado horas y horas dentro de la Asamblea Legislativa. Cada una de esas invitaciones ha sido a un ministro menos en el territorio trabajando para la gente, porque tiene que asistir a dar explicaciones a la Asamblea, y está bien hacerlo las veces que sea necesario, pero cuando estas son tan reiteradas, son tan constantes, son tan, a veces se resultan hasta innecesarias, porque lo que se explicó una vez se vuelve a explicar, ¿no? Entonces ese tema ya raya un poco en lo ridículo de parte de la Asamblea Legislativa. Pareciera que ellos quieren justificar su trabajo invitando a los ministros a comparecer y hablar ante ellos, a explicar todo el tema de los préstamos, y no tienen algo más, ¿no? Entonces eso nos viene a complicar. Nosotros como gobierno necesitamos estar en el territorio con las personas, necesitamos estar resolviendo los problemas de la persona, no podemos gastarnos horas y horas dentro de la Asamblea Legislativa, y ese es el tema. Tal vez los diputados
tienen que tener un poco más de conciencia, ponerse la mano en la conciencia y entender que nosotros necesitamos echar para adelante con estos préstamos, en beneficio de las personas, porque tal vez lo que se cree dentro de la Asamblea o en algunos políticos es que ratificando este recurso van a beneficiar en alguna manera al presidente de la República, Nayib Bukele o algo por el estilo, ¿no? Pero están beneficiando directamente al pueblo salvadoreño. Nosotros necesitamos hacerle entender a los diputados que si ellos no aprueban estos dineros, están favoreciendo incluso a la delincuencia. ¿Por qué digo esto? Porque un dinero menos invertido en seguridad es un dinero que va a favorecer a que los delincuentes sigan en la calle, ¿no? Si nosotros empezamos a tecnificar a la Policía Nacional Civil, al Ejército, a darle mejores herramientas, vamos a combatir mejor el crimen. ¿Y el ministro, sí, lo que ocurre es que algunos diputados han mencionado el caso de Servitec, que ya aclararon que no le van a comprar las cámaras, pero que Osiris Luna fue invitado por Servitec y esa es la fotografía que ha girado por todos lados de una empresa que lo invitó para ir a México y que no se daba a conocer. Y el otro caso es el del buque. ¿De qué manera un buque va a contribuir a el control de los territorios si es utilizado en el mar? Bueno, tal vez no sea del conocimiento de todas las personas, pero el tema del buque es un tema de defensa nacional y además el tema de las aguas es importante en el combate al narcotráfico, ¿verdad? Que también es crimen. Decirles que el ministro de la Defensa es tal vez dentro de las Fuerzas Armadas la persona que más ha combatido el narcotráfico. Es un aliado estratégico incluso del gobierno de Estados Unidos en el combate al narcotráfico, y un buque es precisamente eso, una instalación marítima en la que nosotros podemos tener un despliegue en el mar que nos permita combatir el narcotráfico, fundamental, absolutamente fundamental. Es decir, ustedes tendrían que ir y ver el equipo que nuestros marines tienen en cada uno de los puertos y entender la necesidad de eso. Es decir, no podemos ser, como le diría, tan ligero en expresar que el buque no es necesario. El buque es absolutamente necesario. Es más, ojalá tuviéramos más, porque nosotros no queremos entrar como en un estado como otros países que el narcotráfico pues impera, ¿verdad? En cada una de sus fronteras, en el agua, etcétera. Tenemos un serio problema, ¿verdad? De esto. Y aún así yo te podría decir que El Salvador está en condiciones diferentes a toda la región, y gracias precisamente al trabajo que ejerció en estos últimos años el ministro Monroy, ¿verdad? Que en su momento pues se desplegó en el mar y fue donde más se combatió incluso el narcotráfico, donde las grandes cantidades de drogas incautadas se hicieron en el mar. Exacto. Importante apoyo de Estados Unidos en este. Por supuesto, y por eso el trabajo en conjunto con la Marina ha sido fundamental en el tema del narcotráfico. Yo no discutiría si el buque está o no está dentro del tema del combate a la delincuencia. Es más, es fundamental. Ojalá pudiera haber más. En el tema de los otros casos, pues no hay ninguna relación contractual con ninguna empresa de seguridad, así que eso está de más decirlo. O sea, y también hay que entender también las dimensiones de esto. O sea, nosotros estamos hablando de 109 millones, que incluye un buque. Para el combate al narcotráfico. No conozco el detalle, ¿sabes? O sea, no es mi especialidad, sí. Pero eso es una pregunta que ustedes podrían hacerle aquí al ministro Monroy. Pero si está dentro de 109 millones, está seguro que sale. Tampoco no nos pensemos que es uno de esos, el Kennedy, o sea, el Arizona o un transatlántico, ¿verdad? No, pero suficiente como para que nosotros podamos hacer un buen trabajo en el mar, en nuestras 200 millas marinas. Nosotros lo que tenemos que entender las dimensiones, 109 millones de dólares. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de toda la corrupción que ustedes conocen, que han documentado, que han investigado, que han cubierto como medio de comunicación, por ejemplo, vamos al caso de Mauricio Funes. Se le señala el robo de 351 millones de dólares. Solo Mauricio Funes, en la punta del iceberg de un gobierno que no se conoce todo lo que hizo. Te vas atrás, Antonio Saca. Se conoce solo la punta del iceberg de toda la corrupción que hubo en ese entonces. Te vas más atrás, Francisco Flores, solo se conoce la punta del iceberg de toda la corrupción de ese gobierno. Y todos suman de 300 millones para arriba, ¿verdad? Entonces, cuando tú vienes y dices 109 millones... ¿Cuánto se ha invertido en los últimos 30 años en seguridad? ¿Cuántos han sido los resultados que han dado? Y bueno, volvemos entonces a los números. Desde que inició el gobierno de Nayib Bukele, han habido más días con 0 homicidios que en los últimos 30 años, documentado, ¿verdad?
Entonces, si tú tienes estos números, si sabes que has reducido el porcentaje de homicidios en el país, el número de extorsiones, el número de desaparecidos, y tú estás pidiendo solamente 109 millones y te dice, el gobierno te está diciendo, estos 109 millones van a ayudar a resolver más el problema. No vamos a hacer Suiza, no vamos a hacer Noruega, estamos claros, pero el trabajo va en ese camino, ¿no? O sea, vamos reduciendo y este dinero es para fortalecer, porque nosotros un centavo partido por la mitad de parte de la Asamblea Legislativa no la hemos tenido. Entonces, solo lo del presupuesto, ¿verdad? Pero el presupuesto se va de ese se está ejecutando, ministro, porque hablaba también. Sí, ya se inició a ejecutar, ¿no? O sea, pero eso es lo de todos los años. Orgánicamente, sí, claro. Sí, es decir, pero por eso el tema de las dimensiones. Yo quisiera que quede muy claro, ¿verdad? O sea, nosotros estamos pidiendo ese dinero para fortalecer el tema de seguridad, pero cuando tú tienes, por ejemplo, a un Mauricio Funes que se llevó $350 millones, ya quisiéramos nosotros tener 351 millones de dólares para invertir en seguridad y tendríamos 3 veces más efectividad que los que vamos a tener con los 109 millones. Y eso a todos los salvadoreños les beneficiaría. Entonces nosotros estamos poniéndonos a discutir 109 millones como que si fuesen, no sé, el presupuesto de la nación, ¿no? Cuando es apenas una gota de ayuda entre todo lo que se pudo haber hecho en los últimos años. Entonces, ya es momento de tomar esa conciencia. El país ha desperdiciado mucho dinero en inversiones que no eran necesarias. Tenemos el tema de Chaparral, cuánta corrupción hubo ahí, ¿verdad? Una obra que tuvo que haber costado, ¿qué? 200, 300 millones y va a terminar tal vez en los 800 millones, no sabemos todavía, ¿verdad? Y una situación complicada y que hemos encontrado ahí un aparataje de corrupción increíble, ¿no? Entonces, cuando tú ves todo esto, ves las malas inversiones en el pasado, ¿verdad? Ves la corrupción que hubo en el pasado y te estás cuestionando 109 millones cuando estás viendo los resultados, cuando sos beneficiado por los resultados. Los diputados creo que en ese sentido están encapsulados, ¿verdad? Están en una burbuja electoral en la que ellos quieren disminuir la popularidad y la simpatía del presidente y los ciega, ¿verdad? Los hace ver solamente para adelante. Pero yo les hago un llamado, porque si ellos no se ponen del lado del pueblo, no empiezan a velar por los intereses del pueblo salvadoreño, ellos no van a tener el favor del pueblo salvadoreño en un futuro. Ellos tienen que entender que lo que se les está solicitando es completamente razonable, tiene lógica. Además, es un ganar-ganar. Si nosotros, con ningún centavo partido por la mitad de parte de la Asamblea, hemos logrado números que jamás en la historia de El Salvador, y nadie lo puede negar, y ustedes, si me estoy equivocando, contradíganme, que nadie lo puede negar, hemos tenido resultados que no se han visto en los últimos 30 años. Entonces, ¿por qué no invertir en esto si se va a ver beneficiado la inversión privada nacional, la inversión extranjera, los nacionales, el pueblo en general? Todas las personas que salen en las mañanas a trabajar, que salen de su casa a dejar a sus hijos a la escuela, o que sus hijos se van a la escuela, que van al trabajo, no saben si van a regresar. Es más, los padres de familia que están en su trabajo, o en el mercado, o en la obra de construcción, o en el campo, tienen que tener siempre un celular con saldo para ver si sus hijos ya llegaron a la casa, para ver si llegaron con bien. Esa es la realidad de este país, y esa es la realidad que nosotros queremos combatir, ¿no? Cambiar, porque un padre de familia no puede vivir con la angustia de saber si su hijo va a regresar o no, o un hijo no puede estar con la angustia de saber si su padre viene en la noche o no. Entonces, si esta es la realidad, ¿por qué los diputados no se dan cuenta de eso y empezamos a invertir en seguridad? Sobre todo cuando los números son absolutamente razonables, no corresponden ni siquiera a todo lo que se ha malversado y ha gastado en todos los tiempos anteriores, y es una apuesta segura porque el gobierno ya está dando resultados. Es como que digas, este es el caballo ganador, apostale a ese caballo, porque ahí ya va de frente y va con 10 caballos por delante. Ministro, entonces no nos hagamos. ¿Y de qué dependerá, ministro, por ejemplo, ir, como usted dice, presentando mejores condiciones tanto en seguridad como también en los ambientes de entendimiento? Le pregunto porque muchos hablan de las repercusiones. Hoy leí el titular de la prensa gráfica hablando que los bonos han caído, fíjense, porque dice que por la crisis política que se generó, están de visita las empresas clasificadoras de riesgo, se reúnen hoy con diputados, están como buscando... Pero tú eres una periodista muy seria y siempre te he admirado tu trabajo, pero la prensa gráfica asegura entonces que los bonos han caído. Sí, ¿de dónde sacan que los bonos han caído? Es decir, ayer tuvieron una reunión... los diplomáticos... Fitch, la calificadora, sí, Fitch,
con la CAPRES, con Casa Presidencial, estuvo la comisionada, estuvo el ministro de Hacienda, etcétera. ¿Se reunieron ayer? Sí, el día de ayer por la tarde, y nadie ha sacado, es más, lo que se sabe de esa reunión y lo que sé de esa reunión, porque no estuve presente, es que estaban muy contentos con el trabajo que está realizando el gobierno y que nadie está hablando de que van a caer bonos ni números ni nada por el estilo. O sea, esas cuestiones que a veces... Ministro, no se puede ocultar lo que está comentando el mundo entero. La Embajada de los Estados Unidos se ha pronunciado, las Naciones Unidas, incluso el presidente de la Asamblea ha pedido la intervención para que medie las Naciones Unidas. Es decir, a nivel internacional, El Salvador está dando una imagen a partir de lo que ocurrió el domingo. Sí, pero primero te comento una cuestión. O sea, lo que se me estaba preguntando es por la caída de bonos que no existe. Entonces, ahora tú me hablas de ocultar temas internacionales. No se trata de eso. En tema de los bonos, para dejarlo claro, no ha caído ningún bono. Lo que decía usted, el ambiente que perciben las clasificadores es que todo está bien, ¿no? Entonces, y que las cosas van para adelante y que el gobierno está haciendo un buen trabajo y que está invirtiendo en el tema más necesario del país. Un tema, por ejemplo, hay estudios, incluso de FUSADES, por mencionar uno de los tanques de pensamiento, ¿verdad?, que ha hecho esa clase de estudios, que habla del gasto en renta, entre comillas, ¿verdad?, que dan las empresas privadas a las pandillas, por ejemplo. Y ese número es grandísimo, habla hasta de un 10%, parece el IVA. Entonces, ese número se reduce en la medida que nosotros combatimos la delincuencia. Con respecto a lo que tú mencionabas, el tema de la percepción internacional es eso, una percepción, ¿verdad? Y uno tiene que hacer el trabajo suficiente para explicarle aquí que lo que aquí hay es una lucha en favor del pueblo salvadoreño, en favor de aprobar un préstamo que beneficiaría a salvar las vidas de policías y militares. Es decir, en ese presupuesto va dinero para chalecos antibalas. Si una bala entra en un policía porque no tiene un chaleco, es porque ellos no quisieron aprobar ese dinero. Nosotros queremos salvar la vida de los policías, nosotros queremos salvar la vida de los militares, nosotros queremos que esa madre de ese policía tenga a su hijo y que esos niños que tiene ese policía sigan teniendo padre. Y en la medida que nosotros no aprobamos eso, estamos yendo en contra de la vida de los salvadoreños y de los que nos brindan la seguridad, de nuestros héroes. Si nosotros hablamos de percepciones, bueno, lo que te puedo decir de realidad es que el pueblo salvadoreño está apoyando las medidas del presidente, está apoyando las medidas de seguridad, está aprobando el hecho de que están disminuyendo la delincuencia y que se estén sintiendo seguros, y además hay una percepción real. Entonces, cuando tú echas en la balanza, nosotros podemos tener diferencias, igual vamos a llegar a consenso, igual se le va a explicar a la comunidad internacional de qué va esto, pero lo que a nosotros nos interesa realmente es el bienestar de nuestro pueblo. Son las 7 de la mañana con 21 minutos. El ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial, Mario Durán, nuestro invitado de hoy. No nos cambie, ya regresaremos. Esto es Punto de Vista a través de la poderosa radio cadena YSKL. Gracias a quienes están conectados también en el Facebook Live. Sí. En Punto de Vista estamos hoy conversando con el ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial, sí, Mario Durán. Mañana hablando acerca de la situación que se ha presentado a partir de lo ocurrido en la Asamblea Legislativa. Mario, hay también otros temas importantes como es la aplicación de beneficios para los veteranos, que precisamente tenemos un oyente en este momento que está preguntando sobre esa temática. Bueno, sí, pero antes quería yo, antes de entrar a este tema, hablar un poco de un componente que le compete directamente, ministro, en el marco de todo el Plan de Desarrollo Territorial a Gobernación, y es la prevención. ¿Cómo está, por ejemplo, la operatividad de los planes que son competencia del Ministerio de Gobernación y los recursos? Bueno, hemos estado hablando en segmento anterior sobre el tema fase 3, ¿verdad? El tema de tecnología, proteger a nuestros militares y policías y obviamente dotarlos de tecnología y herramientas para combatir la delincuencia en favor del pueblo salvadoreño. La fase 2 en específico tiene que ver muy puntualmente con el tema de la prevención. Fase 2. La fase 2, efectivamente, el Ministerio de Gobernación tiene un componente muy importante y esto se trata de trabajar en los sectores más olvidados del país. Nosotros identificamos antes de tomar posesión en nuestro trabajo de levantar toda la data del país para ver por dónde íbamos a entrar a los temas más álgidos, ¿verdad? Nos percatamos de que había poca inversión y pocas políticas públicas en favor de las comunidades más estigmatizadas de El Salvador. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, antes no era raro escuchar de funcionarios públicos, tanto de un lado como del otro, hablar de marginales, o la zona marginal tal, o la zona... Y eso genera una conceptualización de exclusión, porque si vos vivís en una zona marginal, automáticamente te convertís en un marginado.
Y entonces todo esto, bueno, que se fue creando, ¿verdad? Y teniendo todo un sentido, le fuimos dando nosotros, vinimos y nos dimos cuenta que había que romper con ese estigma, porque dentro de cada una de las comunidades más estigmatizadas de este país, de San Salvador, que nosotros podemos contar muchas, ¿verdad? Está la Concepción Don Bosco, la Iberia, no sé, todos los que se encuentran en las líneas del ferrocarril, la Quiñones, todas las comunidades, si es que comunidades hay en cantidad, ¿verdad? Entonces, y uno tiene que recordar por qué existen estos espacios, ¿verdad? En el tiempo del conflicto armado, ¿verdad? El campo migró hacia la ciudad en busca de protección, ¿verdad? Y encontró espacios para ubicarse, donde asentarse a las orillas de las vías del tren, ¿verdad? Y ahí empezaron a generarse comunidades completas. Y poco a poco el gobierno lo fue abandonado totalmente. No les puso el agua, no les puso la luz, no les puso alumbrado público, no les puso calles, porque ellos los consideraban invasores, ¿verdad? Y después los estigmatizaron con el tema de marginales. Y eso perduró en el tiempo. Nosotros llegamos incluso al principio de esta administración, al segundo mes, creo yo, al primer mes, a una comunidad, La Peralta, en donde no tenían agua desde nunca, pues, nunca habían tenido agua. Y nosotros llegamos con tubería el mismo día que llegamos la primera vez, y ahora ellos están teniendo servicio de agua. Antes ellos tenían que cruzarse toda la carretera para ir a la terminal y conseguir agua. Lo que yo les quiero comentar con este tema es que la fase 2 se trata de eso, se trata de dignificar un poco, porque el trabajo es grande, ¿verdad? Y hablo de poco porque los esfuerzos tienen que ser constantes y permanentes, para que estas personas tengan acceso a cosas que antes no han tenido. Nosotros queremos, por ejemplo, crear los cubos en estos espacios. ¿Qué significan los cubos? Los cubos son espacios de recreación para los jóvenes, bibliotecas para los jóvenes, talleres para los jóvenes, espacios de reuniones para los jóvenes y adultos de la comunidad, ¿verdad? Personas que pueden volver a integrar a esa comunidad y darle auge nuevamente. Esos son los espacios que nosotros queremos, un centro de convivencia realmente en favor de la comunidad. ¿Y cómo se ejecutan estos programas? Con el financiamiento, ¿de dónde se obtiene? Entonces aquí vienen los 91 millones que corresponden a la fase 2, ¿verdad? Ahí ya estamos hablando de la fase 2, no de la fase 3. En la fase 2, el año pasado en diciembre, también al igual que esta fase 3, fue aprobada, semi-aprobada, digámoslo así, para que sea en términos sencillos, de parte de la Asamblea, pero no fue ratificada en el Pleno. Sí, falta la ratificación. Entonces falta la ratificación y han estado nuevamente siempre en ese juego político, ¿verdad? De que les digo que sí, pero al final es no, y al final dilato todo el tiempo posible, etcétera. Entonces todavía no tienen, digamos, y todo el trabajo que se ha realizado en estas comunidades y todo el trabajo que se ha iniciado es con fondos que nosotros pudimos conseguir el año anterior, ¿verdad? Entonces, pero nosotros tenemos un plan bastante grande para el tema de la fase 2, y es importante porque los jóvenes merecen una oportunidad. Yo cuando camino por las comunidades, cuando camino por todas estas zonas, encuentro artistas de todo tipo. Hoy las personas tienen que entender que el arte es un tema bastante amplio. Grafiteros que son excepcionales. Bueno, de hecho en Alemania hay grafiteros increíbles, Inglaterra, Europa entero tiene personas que dedican su vida a eso, y las ciudades se embellecen gracias al arte de estas personas, ¿no? Entonces nosotros tenemos artistas impresionantes en ese rubro, tenemos deportistas en todas las disciplinas en estas comunidades, tenemos estudiantes increíbles, incluso muchos de ellos van a ser becados gracias a programas que ya hemos estado impulsando adentro del Ministerio de Gobernación, también de la Secretaría de la Presidencia, etcétera. Y todo ese trabajo es enfocado precisamente a estas personas que antes habían sido señaladas como marginados, ¿verdad? Y que vivían en esas marginales. Entonces, aunque la prevención, ministro, no se debe ver solo únicamente para las comunidades marginales. No, porque sabemos que y es un tema cultural también. Exacto. Y cada ministerio tiene su acción. Tú me preguntabas muy puntualmente por el trabajo del Ministerio de Gobernación, pero yo te puedo, si queremos hablar entonces de tema de prevención, aquí está el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, incluso Salud, o sea, tiene que ver mucho con todo. O sea, es decir, este país necesita, por ejemplo, un proyecto de psicólogos o educación también. Las escuelas tienen que tener mucho tema de taller, en el tema de prevención. Entonces nosotros vamos caminando en todas las áreas. En el Ministerio de Gobernación le correspondería esta fase, y esta fase es sumamente importante en la medida que nosotros tenemos que rescatar a todos esos jóvenes y quitárselos a la violencia, a las pandillas, quitárselos a todas estas personas que los pueden hacer caer en mal camino. Cuando un joven
no encuentra esa oportunidad, imagínate, un joven que es sumamente inteligente, que de repente no tiene acceso por algo motivo al bachillerato, pero desde pequeño hasta 9º grado era excelente, pero después por temas de inseguridad no puede viajar hacia su instituto. O sea, estamos desperdiciando talento en esa zona. Ojo, yo sé que la Jessica tiene alcance internacional también en Estados Unidos. A todos los hermanos lejanos, un gran saludo. Un saludo a todos los hermanos lejanos. Yo siempre me acuerdo de ustedes. Obviamente tengo mucho cariño por ellos. Yo mismo soy hijo de familias de migrantes, entonces yo sé lo que se siente. Creo que ¿verdad? Todos tenemos familias migrantes. Todos. Sí, así es. No, y mi familia completa, ¿verdad? Yo estoy solito por aquí. Pero yo te digo una cuestión. Allá en el extranjero, allá en Estados Unidos, en el caso que yo conozco personalmente, hay una cantidad de personas que pudieron haber hecho tan grande a El Salvador y ahora viven allá y hacen bien por sus vidas, por sus familias, y están haciendo excelentes las cosas allá. Pero perdimos ese talento que estuviera aquí, siendo explotado aquí en favor del Salvador. Entonces, y eso también se debe precisamente a esa falta de oportunidades, porque incluso no solo se trata de las comunidades, la zona rural también, y está implícita también en la fase 2. De eso se trata. Nosotros lo que queremos es volver a tener el sentido de comunidad, volver a tener ese sentido de hermandad, saber que todos somos ciudadanos de primera clase, de primer nivel, ¿verdad? Que no hay ciudadanos que son distintos a otros, ¿verdad? Que a este sí se le puede dar de todo, pero a este hay que dejarlo a un lado. No se puede seguir en esa dinámica, no se puede seguir en esa forma de pensar, y el gobierno de El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele, quiere romper con esas barreras, con esos muros que se han levantado entre ciudades. Y te lo digo y te lo voy a decir, te lo voy a ejemplificar. Un amigo, vamos a ponerlo así, lo vamos a poner como anécdota. La anécdota es real. Un amigo te compró una casa a un expresidente de la República. Y había un muro que dividía la casa con una comunidad que todavía tenías que cruzar como una quebrada, digamos. Pero un muro de 4 metros. Y arriba de eso había una malla ciclón y después Razor, ¿verdad? Y el Razor estaba con 220. Y todavía la que fuera la primera dama en ese momento dijo, no se preocupen por los marginales, porque si se quieren pasar, ahí está el 220 y hasta ahí van a quedar. Y bueno, uno se queda sorprendido porque dice, o sea, ella fue la primera dama. Y esa era la concepción de allá están aquellos, no te preocupes porque si intentan hacer algo, aquí se tiene. Pero levantaste muros. Yo recuerdo cuando estaba muy pequeño realmente, eso no existía. Era bien difícil ver muros levantándose en todas partes. Sí los había, pero el tema del Razor es una cuestión. Hoy no ves una casa sin Razor, pero por la condición de inseguridad. Es más, exacto. Y cuando tú vas a colonias que antes tenían acceso libre y que vos caminabas entre colonias, etcétera, o andabas en tu bicicleta, hoy tienen portones por todas partes. Y si no te levantas un portón, o las alcaldías tienen un gran problema con eso, porque si no, el tránsito también lo tiene. Pero ¿qué sucede con todos esos muros que dividen ahora? Es esa situación de inseguridad. Por eso es tan valioso invertir en los temas que hoy estamos hablando. Por eso es importante invertir en la fase 2, en la prevención, y que se ratifiquen esos 91 millones. Por eso es importante que se ratifiquen esos 109 millones en la fase 3. ¿Están ya cercanos a utilizarlo en su totalidad, ministro? Es que no ha sido ratificado en la Asamblea Legislativa. Nosotros no hemos tenido un solo centavo partido por la mitad de parte de nada. Y además, después de la ratificación vendrá todo un trámite. Uno puede pensar que ratificando y ya viene Pero no te preocupes, que nosotros vamos a trabajar rápido en eso. Sí, y nosotros vamos a trabajar rápido en eso, pero el punto es, al final, es que nosotros tenemos que botar esos muros. Tenemos que recuperar a los hermanos que se fueron al exterior y tenemos que motivarlos a que regresen a su país a invertir. Tenemos que sacar a los talentos de esa marginalidad en la que la habían tenido los gobiernos anteriores y volverlos a incorporarlos de manera eficiente a esta sociedad para que hagan grande a este país. Entonces todos esos componentes tenemos que incluirlos y amalgamarlos para que puedan, para que este país pueda ser realmente algo excepcional, algo diferente. Las acciones de atención a los veteranos, ministro, este ha sido un problema complejo, porque los registros, los censos, a
aparecen bastante altos y a veces, hoy por ejemplo llamaba uno de los beneficiarios, él ya es pensionado, me dice, pero estaba participando en el censo y me dice, pregúntele al ministro si cuando uno ya es pensionado ya no puede clasificar para más beneficios. Ya no podría, sí, bueno, esa es la respuesta. Así es la respuesta. Pero, y decirte, sí, el tema de veteranos, bueno, perdón. No, hay otra pregunta, pero es sobre bomberos, ya la vamos a hacer. Perfecto, entonces en el tema de veteranos, a veces, nosotros tenemos una lista en este momento de alrededor de 78,000, va más o menos 77,000 y algo, ¿no? Te debo los números, ese número último, ¿no? Pero sí sobrepasa los 77,000. ¿Qué sucede? Nosotros cuando llegamos al Ministerio de Gobernación encontramos una lista como de 68,000, ¿verdad? Y hemos aumentado este número por personas que habían tenido pendientes los trámites. ¿Quiénes son los encargados? Bueno, están bien establecidos quiénes eran los excombatientes del FMLN, se encuentran enlistados y se encuentran incorporados. Todos aquellos que habían sido los demovilizados de la Fuerza Armada, ¿verdad? Todas aquellas personas que habían participado, el Ministerio del Ejército, perdón, el Ministerio de Defensa da certificaciones, sigue un proceso y nos lo envía y nosotros damos trámite. Entonces, habían habido algunos retrasos y nosotros pusimos al día todas las cosas dentro de ese listado. Entonces, superamos los 77,000. Cuando nosotros llegamos, tenían las pensiones, que eran en aquel momento de $50, tenían retraso. Y nosotros nos pusimos al día, en el primer mes nos pusimos al día, porque tuvimos que pagar el retraso, tuvimos que pagar casi inmediatamente después el mes que correspondía, y así continuamos y hemos hecho un pago. Ahora nosotros vamos al día y si podemos pagamos mucho antes, y estamos en comunicación permanente con el Ministerio de Hacienda para su desembolso. Pero el trabajo se hace bastante rápido y eficiente. ¿Qué sucede? Aumentamos el número de beneficiarios, uno. Después incorporamos proyectos que no existían en el pasado. ¿Cuáles eran los proyectos? Becas para los hijos de los veteranos y excombatientes, ¿verdad? Que no tenían, y nosotros estamos alrededor de 4,000, casi 4,000 becarios, hijos de veteranos y excombatientes. Dimos al Ministerio de Vivienda, alrededor de 2.7 millones de dólares para proyectos de casas de veteranos y excombatientes, ¿verdad? Que ellos pues trabajan con los veteranos y dan cheques de $3,500 y algo, un poco para remodelar, un poco para ayudar a solventar algunas y mejorar su vivienda. Un proyecto que tampoco existía. Y el Ministerio de Gobernación dio 2.7 millones de dólares y hacemos ese proyecto en conjunto con el Ministerio de Vivienda. Eso no lo teníamos antes y eran deudas históricas que se tenían con los veteranos y excombatientes. ¿El Instituto del Veterano está funcionando? Te comento, pero ya llegó a eso. Cuando nosotros tomamos también esto, además de que no existían esos beneficiarios, percibían $50 en concepto de pensión. Sí. Cuando el presidente prometió a los veteranos y combatientes que no los iba a dejar solos, ¿verdad? Y que además entendía que a través de todos estos años, de 10 años de creada la ley, no se les había dado mayor beneficio. Solicitó a través de mi persona a la Asamblea Legislativa en una pieza de correspondencia, con una iniciativa de ley, que se aumentara a $100. Me presenté a la Asamblea y pedí que mes con mes se le otorgara $100, es decir, duplicamos la pensión de los veteranos y excombatientes. La Asamblea lo vio en plenaria y lo ratificó. Sí. Tuvimos esa suerte, ¿verdad? Que en esa se sumaron los diputados. Y ahora, en este mes de enero, por primera vez, después de 10 años creada la ley de veteranos y combatientes, reciben $100, es decir, duplicamos lo que percibían. Nosotros pudimos ver gente que lloraba recibiendo esos $100 porque realmente es un beneficio bastante grande y son 77,000 personas beneficiadas. Pues es un siempre buen... Sobre llamadas seguimos escuchando gente de veteranos. Solamente porque me decía lo del instituto, rápidamente, perdón, no me deseo interrumpir. Cuando el tema de los veteranos, el instituto es independiente y eso casi no se entiende, tiene que ser independiente del Ministerio de Gobernación. Nosotros somos una especie
hermano mayor, ¿verdad?, que está acompañándolos mientras ellos se fortalecen y se crean como instituto, ¿verdad? Y uno podría decir, bueno, pero ¿y cuál es por qué se encuentra todo? Créeme, mi mayor interés es que el instituto se cree tal cual, se consolida tal cual, porque a veces cuando señalan también dicen, el ministerio... Sí, no, lo señalan al sí, exacto, pero fíjate que no funciona así. De hecho, su junta directiva, yo no me encuentro ahí. Yo ayudo y colaboro en la medida que ellos me solicitan a mí la colaboración y me dicen, miren, no podemos independizarnos todavía como instituto tal cual porque faltan esto, porque falta aquello. Claro, es un instituto grandísimo, no es una cosa pequeña, ¿verdad? Realmente sus funciones son grandes y un sector complicado, pues, en alguna medida, por llamarlo de alguna manera, pero nosotros entendemos que ellos tienen que llegar a ese momento. Ellos han pedido prórrogas como instituto, han pedido prórrogas para continuar en esa colaboración mutua, ¿verdad?, hasta abril de este año. En nuestro trabajo nosotros sí hemos avanzado y, por ejemplo, ya tenemos el edificio que va a ser y pronto lo vamos a estar anunciando en los medios de comunicación. Bueno, es primicia para ustedes. ¿Lo anunciamos ya aquí? Bueno, sí, ya tenemos lo que va a ser el nuevo Instituto de Veteranos y Excombatientes de la Fuerza Armada. Ya se tiene un edificio, un espacio físico y que va a estar siendo ocupado en los próximos meses, ¿verdad? Así que eso es también, ojo con eso, una promesa que se les estuvo pendiente desde los últimos 10 años, que siempre se les dijo que se les iba a dar un espacio y nunca se les dio, y ahora nosotros tuvimos, por suerte, encontramos un espacio que cumple los requisitos idóneos a un precio muy bueno. Es más, ganamos mucho con la compra de este espacio porque logramos una buena negociación y bueno, la vamos a hacer pública y yo lo digo con mucha sinceridad, que bueno que tenemos ese lugar ahora porque los veteranos van a tener un lugar para ellos, sobre la Bernal, pero ya vamos a hablar, no vamos a hablar más. Ya, pero sí, es una deuda histórica, el edificio de veteranos y combatientes, y muy pronto pues ellos van a pasar a este lugar. Ministro, en una de las llamadas... Y eso ya va hablando de la independencia. Una de las llamadas nos preguntaban cuándo van a abrir local, dice, en la zona oriental para seguir inscribiendo a excombatientes. Entre ellos decían los patrulleros. Fíjate que todo lo que trata sobre el tema de inscripciones tiene que ver con, como ya lo explicaba antes, con el tema de la Fuerza Armada. Y ellos tienen que ir a pedir esa información a ese lugar, y si quieren asesorarse, pues con todo gusto pueden llegar a las oficinas del Ministerio de Gobernación y ahí les van a estar dando los detalles junto con el Instituto de Veteranos. Y nos preguntaban de los gobernadores, ministro. Sí, una pregunta recurrente. Porque, bueno, ¿tienen alguna función logística también los gobernadores? Sí, pero tiene más sentido, y yo te lo digo con toda sinceridad, los gobernadores data una ley de hace más de 100 años. O sea, y los gobernadores fungían prácticamente como pequeños, no sé, podrías pensar como hasta presidentito, ¿no? Por llamarlos de alguna manera, porque la comunicación en aquel entonces, hace 100 años atrás, estábamos hablando de que no era tan fluida, ¿verdad? Vos venías de la Unión a San Salvador hace 100 años y no era como ahora, ¿verdad? No dista mucho de esa, y las comunicaciones no eran igual. Entonces vos tenías que tener una persona encargada, digamos, políticamente del departamento para que hiciera la coordinación de esto. Nosotros no hemos parado nuestro trabajo normal, nuestras gobernaciones funcionan de lo más normal, es decir, como que si tuviera un gobernador, porque nosotros estamos al frente de cada una de ellas y el trabajo se realiza de igual manera, ¿verdad? Las coordinaciones se realizan de igual manera. ¿Qué sucede? La elección de los gobernadores por ley le corresponde así es. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es esperando la decisión del presidente. Tiene que elegir a los mejores, ¿verdad? Era antes, y no me vas a dejar mentir aquí en tus micrófonos, un puesto que se daba mucho como favor político. Así es. Entonces siempre se manejó así. Entonces cuando tú encontrabas eso, era como el pago porque me ayudan en la campaña. Nosotros no caímos en esa situación. Nosotros queremos dotar a esa figura de algo diferente, ¿verdad? Y el día que se haga el lanzamiento, pues va a ser en ese sentido, porque necesitamos personas técnicas, personas que en verdad comprendan el territorio, personas que en verdad busquen consenso, personas que coordinen de buena manera entre todas las figuras políticas del departamento. Eso es lo que se busca, pero vamos paso a paso en cada una de ellas, ¿verdad? Y aún así
Sí, y decirte que de alguna u otra manera, nosotros cuando entramos al ministerio, el año pasado, hablo del año pasado, cuando entramos al Ministerio de Gobernación, había un déficit de $500,000 que nos tenía bien complicados para finalizar el año, tema de pago básico, ¿verdad? Porque así nos había dejado el gobierno anterior, y gracias a ese ahorro de salarios que hubo, ¿verdad? Que no hubo, porque un gobernador gana 2.500, un vicegobernador 1.000 y son 14, te imaginas. Entonces hubo un ahorro y gracias a eso también pudimos salir adelante con, entonces hasta yo vamos a ir paso a paso. Vamos paso a paso, así ministro. Gracias, que tenga un feliz Día del Amor y la Amistad también ya por adelantado. Gracias. Así es que, y le agradezco que haya venido a la KL, ministro, estábamos buscando desde hace rato. No, ustedes cuando quieran. No, yo he venido varias veces aquí, no me digan que no. Y de verdad les agradezco la invitación, y la YSKL pues es una radio pues histórica en el país, la poderosa, yo la oigo desde que estaba pequeño. Mi abuelo ya no está con vida, pero los escuchaba todo el tiempo, y él también me inculcó el hecho de escucharlo. Los partidos se escuchan muy bonito aquí. Sí, mucha emoción. Sí, de hecho, mi familia tiene la costumbre bueno, pero lo voy a decir, por modo, pues para quitar el sonido del televisor y poner la radio, ¿verdad? No sé, están viendo la tele y viendo la KL. No sé si a ustedes les pasa o se los han dicho antes, pero eso es la tradición en la familia. Así sucede en todo el país. ¿Verdad que sí? Es muy bonito. Entonces, estar en esta radio, en estos micrófonos, para mí es un honor, y les agradezco la invitación, y bueno, qué bueno que clarificamos algunas cosas. Decir al pueblo salvadoreño que seguimos en el trabajo permanente, los ministros están en el territorio trabajando para ustedes, el presidente también, y en la medida de lo posible pues vamos a buscar los consensos y el diálogo con todos los sectores para sacar adelante a El Salvador, porque es lo que se necesita. Tan importante es también el tema de seguridad, por eso el llamado a todos aquellos que pueden incidir en favorecer la seguridad, que se comprometan, que se pongan la mano en la conciencia, que saquemos adelante este país en favor del pueblo salvadoreño, y que por supuesto no dejemos a un lado ni desprotejamos a nuestros policías y militares, que son los héroes que salen cada día a defender pues los intereses de esta nación y de cada uno de los miembros que la componen, ¿verdad? Así que por favor a los diputados, la aprobación de esos préstamos, tanto de prevención como de protección a la policía y ejército, son necesarios, y al pueblo salvadoreño decirles, aquí estamos y vamos a seguir trabajando para ustedes. Muchas gracias. Y en breve esta entrevista estará en nuestro periódico digital, radioyskl.com.